Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés disfrutando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz como siempre de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a platicar de la transformación de Pablo. Pablo, conocido originalmente como Saulo, era un hombre de convicciones fuertes y un ferviente defensor de la tradición judía. Como fariseo, dedicaba su vida a perseguir a los cristianos, creyendo que estaba sirviendo a Dios al hacerlo. Su celo por la ley lo llevó a cometer actos de violencia contra aquellos que seguían a Jesús, pensando que estaba protegiendo la fe de sus antepasados. Sin embargo, su vida estaba marcada por una profunda ceguera espiritual, incapaz de ver la verdad que estaba frente a sus ojos. Saulo era celoso totalmente de perseguir a los cristianos. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 3 nos dice: «Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel». Su vida estaba dedicada a erradicar lo que consideraba una amenaza para la fe judía. La transformación de Pablo comenzó con un encuentro divino en el camino a Damasco. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 y 4 nos relata: «Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este momento específico marcó el inicio de un cambio radical en su vida. Después del encuentro, Pablo quedó ciego. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 8 y 9 nos menciona: «Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió». Esta ceguera fue tanto física como espiritual, simbolizando su necesidad de ver la verdad de Cristo. Todo cambió para Pablo en el camino a Damasco. Mientras él iba viajando con la intención de perseguir más cristianos, encontró esa luz celestial que le cegó espiritualmente y la voz que le preguntaba por qué lo perseguía. Este punto de inflexión es un paso que Pablo dio de ser un perseguidor a ser un seguidor, de un enemigo de la fe a un instrumento escogido por Dios. Este momento nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia divina de Dios. En ese momento fue Dios quien envió a Ananías para restaurar la vista de Pablo y llenarlo del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 17 y 18, nos relata: «Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Pablo en ese momento fue bautizado como un acto de fe y obediencia. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 18 nos dice: «Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado». Este bautismo marcó su nueva identidad en Cristo. Aunque no hay un versículo específico que explique el cambio de nombre, es significativo que Saulo el perseguidor se convirtiera en Pablo el apóstol de los gentiles. Este cambio simboliza su transformación radical y su nueva misión.
Después de ese encuentro que él tuvo y de pasar por la ceguera espiritual, fue liberado de la ceguera y volvió a ver con unos nuevos ojos de bondad y de generosidad. Cambió de ser perseguidor a ser seguidor de Dios. Esta lección nos enseña que muchas veces Dios permite que pasemos por momentos de oscuridad para que podamos ver su luz con mayor claridad. Dios ya tenía un propósito específico para Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15 nos dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo fue llamado a ser un mensajero del Evangelio. Inmediatamente después de su conversión, Pablo comenzó a predicar en Damasco. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20 al 22 nos dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos a los principales sacerdotes? La transformación de Pablo no estuvo exenta de dificultades y críticas. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 23 al 25, nos relata cómo los judíos conspiraban para matarlo, pero él escapó con la ayuda de los discípulos. Estas pruebas fueron parte de su proceso de crecimiento y fortalecimiento de la fe. Podemos ver cómo Pablo sufrió un cambio radical porque fue un acto de obediencia que en ese momento fue crucial en su transformación. Dios muchas veces usa personas comunes y corrientes para llevar a cabo su obra en la vida de otros. La obediencia de Ananías también nos enseña la importancia de estar dispuestos a ser instrumentos de Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. En este caso, Ananías fue el instrumento de Dios para que Saulo, convertido en Pablo, pudiera volver a ver y se convirtiera en el gran predicador de Cristo. Pablo se reunió con los apóstoles en Jerusalén, pero inicialmente fue recibido con desconfianza. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 26 y 27 nos dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino. Pablo se convirtió en uno de los misioneros más influyentes de la historia cristiana. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Su ministerio llevó el Evangelio a los gentiles y estableció iglesias en todo el mundo conocido. Pablo también escribió varias cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Estas cartas, como Romanos, Corintios y Efesios, son fundamentales para la teología cristiana y ofrecen guía y enseñanza para todos los que creemos en Dios y sabemos que estas cartas están llenas de amor, compasión y misericordia. Pablo fue bautizado como un acto de fe y obediencia, marcando el inicio de su nueva vida en Cristo. Ese bautismo no solo fue un símbolo de su arrepentimiento, sino también de su nueva identidad como seguidor de Jesús. A partir de ese momento, Pablo dejó de ser el mismo. Había sido transformado por el poder del Evangelio. Este acto nos recuerda que en Cristo todos podemos experimentar un nuevo comienzo.
dejando atrás nuestra vieja vida y abrazando la nueva creación que Dios ha hecho de nosotros. La transformación de Pablo no solo fue externa, sino también desde su interior. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos menciona: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo experimentó un cambio radical en su corazón y en su mente. Esa transformación fue por la gracia y la obra de Dios. En 1 de Corintios capítulo 15 versículo 10 nos dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A pesar de sus logros, Pablo mantuvo una actitud de humildad. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 nos recuerda: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Dios tenía ese propósito específico para Pablo: ser un mensajero del Evangelio a los gentiles. Este llamado no fue casualidad, fue parte del plan divino para llevar la salvación a todas las naciones. Pablo aceptó este llamado con humildad y dedicación, convirtiéndose en uno de los misioneros más influyentes de la historia cristiana. Su vida nos enseña que cuando respondemos al llamado de Dios, Él nos usa de maneras que nunca podríamos imaginar. Pablo enfrentó numerosas pruebas y sufrimientos por causa del Evangelio. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 28 nos relata sus dificultades, incluyendo azotes, naufragios y peligros constantes. Sin embargo, consideró estos sufrimientos como una oportunidad para glorificar a Dios. A pesar de esas dificultades, Pablo perseveró en su misión. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 14 nos dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Su perseverancia es un ejemplo para todos los creyentes. Después de su conversión, Pablo comenzó a predicar por todo el mundo, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Este cambio radical puede tomar de sorpresa a todo mundo, muy especialmente a aquellos que lo conocían como un perseguidor de la fe. Sin embargo, su predicación nunca estuvo exenta de oposición. Los mismos judíos que antes lo apoyaban, ahora conspiraban para matarlo. A pesar de las dificultades, Pablo perseveró, demostrando que el poder del Evangelio es más fuerte que cualquier oposición. Pablo tenía un profundo amor por las iglesias que le tocó fundar. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 nos dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo vivió con una perspectiva de la eternidad. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo no caminó solo en su nueva fe,
Fue recibido por la comunidad cristiana primero en Damasco y luego en Jerusalén. Aunque inicialmente fue recibido con desconfianza, gracias a la intervención de Bernabé, Pablo fue aceptado por los apóstoles. Este apoyo fue crucial para su crecimiento espiritual y su ministerio. La comunidad cristiana jugó un papel vital en su transformación, así como al día de hoy lo puede hacer en nuestro cambio también. La guía está en nuestro caminar con Dios cada día. El legado de Pablo es inmenso. Sus cartas, su ministerio y su ejemplo de fe continúan impactando a la iglesia hoy. Su vida es un testimonio del poder transformador del Evangelio. La transformación de Pablo comenzó con el arrepentimiento. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 20 nos dice: anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial para experimentar la transformación en Jesucristo. La vida de Pablo como apóstol no fue fácil. Enfrentó numerosas pruebas, persecuciones y peligros en todo momento. Sin embargo, él siempre consideró estos sufrimientos como una oportunidad para glorificar a Dios y avanzar en su misión. Su perseverancia es un ejemplo vivo para todos los creyentes, recordándonos que las dificultades son parte del camino, pero que Dios nos da la fuerza para superarlas. Pablo vivió siempre por fe. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe es el fundamento de la vida cristiana. Pablo entendió que su transformación fue obra de la gracia de Dios únicamente. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es el regalo de Dios para nuestra salvación. El legado de Pablo es inmenso totalmente. Sus cartas, que forman parte del Nuevo Testamento, son fundamentales para la teología cristiana y ofrecen guía y enseñanza para la Iglesia. Su vida es un testimonio del poder transformador del Evangelio y de la gracia de Dios que puede cambiar a cualquier persona sin importar su pasado. Pablo fue llamado a llevar el Evangelio a los gentiles. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, al judío primeramente y también al griego. Su misión es un ejemplo para todos los creyentes de Dios. La transformación de Pablo comenzó con el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Reconoció sus errores, se arrepintió de sus pecados y puso su fe en el Salvador. Este proceso es esencial para todos los que desean seguir a Cristo. El arrepentimiento nos lleva a la reconciliación con Dios y la fe nos permite experimentar su gracia y su poder transformador. Ese cambio de Pablo es un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Que podamos, como Pablo, experimentar la transformación radical que solo Cristo puede ofrecer y que nuestra vida sea un testimonio de su amor y de su poder. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío,
Amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud por el poderoso testimonio de la transformación de Pablo. Gracias porque a través de su vida nos muestras que tu gracia es suficiente para cualquier persona pueda tener un cambio, sin importar el pasado o lo que haya hecho. Te pido que así como transformaste a Pablo, transformes también mi vida, mi corazón y mi mente, para que pueda ser un instrumento útil en tus manos. Señor, reconozco que como Pablo a veces he caminado en ceguera espiritual, persiguiendo mis propios deseos en lugar de buscar tu voluntad. Te pido que como hiciste con él, me des un encuentro contigo que cambie mi vida para siempre. Que tu luz brille en mi oscuridad y que tu voz me guíe hacia el camino de la verdad. Jesús, gracias porque tu amor y tu sacrificio en la cruz hicieron posible la reconciliación con el Padre. Gracias porque a través de ti puedo experimentar una transformación radical, dejando atrás mi vieja vida y abrazando la nueva creación que tú has hecho de mí. Que tu sangre me limpie de todo pecado y que tu espíritu me llene de poder y de propósito. Espíritu Santo, te pido que obres en mi vida como lo hiciste con la vida de Pablo. Guíame en este proceso de transformación, ayudándome a dejar atrás todo lo que me aleja de Dios y a caminar con firmeza hacia su presencia. Llena mi corazón de arrepentimiento genuino y de un deseo sincero de vivir en obediencia y comunión con Él. Padre, recíbeme con los brazos abiertos como lo hiciste con Pablo. No merezco tu amor, pero sé que tu gracia es suficiente para mí. Restaura mi identidad como tu hijo y devuélveme la alegría de tu salvación. Que mi vida sea un testimonio de tu amor incondicional y de tu poder para transformar. Gracias, Señor, porque en ti siempre hay una nueva oportunidad. Gracias porque tu amor nunca se cansa de esperarme y porque tu misericordia es nueva cada mañana. Que mi transformación sea motivo de alegría en el cielo y en la tierra y que mi vida glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.